Buenas noches, ¿cómo estás? Están ¿Todo bien? todo bien. Perfecto. Bueno, pastor, estamos grabando y está con el hosting, ¿está? Está bien, pastor. Por las dudas. Gracias. Vamos a esperar Perfecto. que entren los hermanos animados para la combinación. Amén. La última clase. Sí, han ido desapareciendo de las clases los alumnos últimamente. Sí, va llegando el fin del año, se van cansando un poco Sí, de toda la burla. Creo que como nosotros sí, están agotadísimos. pero Aparte, hay muchos exámenes, están estudiando muchos exámenes de la universidad, por lo menos acá en facultad, Buenos sí, Aires. sí, es Sí, cierto. De todos los lados sí, ¿no? se aprietan. Sí. Pablo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pablito. ¿Cómo estás? Rivelto. No, no te escuchamos, Pablo. Está abierto tu micrófono, pero no sale el sonido. Sí, Ahora sí. ahora Ahora sí. sí. Ya no, le había dicho buenas tardes, pastor, como dice el pastor Wilton. Estoy cansado, estoy bien, pero cansado. Creo que todos estamos cansados, final Sí, de ya año. vamos cumpliendo. Sí, gracias, señor. Ya se vienen las fiestas, se olvidan de todo. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas, Don Mario. Mario, Buenas noches, Marito. Vamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Déjame ir poniendo, compartir acá el video, la pantalla. Ahí pueden ver, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. Vamos a orar entonces. Bienvenidos a nuestra última clase. Estamos al final, llegando al final de nuestro curso, Teología Bíblica del Nuevo Testamento, con un enfoque en las dos simientes, sus dos reinos. Vamos a estar orando. Señor Dios, gracias te damos por estarmos en tu presencia y porque tú has siempre, Señor, cuidado de nosotros y has suplido todo lo que siempre necesitamos. Nos ha dado de tu gracia, nos ha enseñado y ha compartido con nosotros de tu reino, de tu gloria, de tu gracia, oh Dios, en un sentido de que estamos contigo reinando en Cristo Jesús, rescatados del mundo de tinieblas, aunque estamos, Señor, todavía acá en este mundo viviendo los momentos de lucha y tribulaciones, pero tú eres el Dios que nos ha garantizado la victoria, la salvación eterna, y en ti descansamos. Solo en ti, en tus manos, porque somos pequeños, débiles, Señor. Y tú eres aquel que nos fortalece y que nos ayuda. Gracias te damos por tu bondad. Siga con nosotros en esta clase, en esta última clase, Señor, del año 2024, el segundo cuatrimestre. Bendice a los estudiantes, Señor, que nos acompañaron hasta este momento
y marcharon con nosotros, Señor, en este reto, en este desafío de crecer, e investigar y averiguar tu palabra, aprendiendo siempre de ella, Señor, desmenuzando con todo el cuidado, con todo el amor de querer aprender. Ayúdenos, oh Dios, también contra de nuestros errores, nuestras fallas, nuestras faltas, y fortalezca tu pueblo, Señor, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Cada día que tú animes a tu iglesia, Señor, para que no crea en los engaños de Satanás de este diario vivir en este mundo tenebroso, pero que cada paso, Señor, sea de victoria, de lucha y de esperanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya estamos grabando, entonces vamos dando inicio acá a nuestra clase, en donde vamos a tratar de literatura apocalíptica dentro del canon, ¿no? Nosotros terminamos lo que es ah, las partes de las epístolas juaninas, ¿no? Pero estamos trabajando todavía con Apocalipsis, que incluye dentro de la literatura apocalíptica, que también hace parte de las epístolas juaninas, pero abarca a todo lo que es especialmente la literatura apocalíptica, ¿no es cierto? El género de Apocalipsis. Entonces, si vamos a trabajar literatura apocalíptica, tenemos que saber su concepto. ¿Qué es literatura apocalíptica? Literatura apocalíptica es un género literario que se encuentra, o mejor dicho, un estilo literario que se encuentra en los libros tanto canônicos como não canônicos, ¿no? Vamos dar algunos ejemplos de no canônicos, pero vamos detenernos en los libros canónicos en esta clase, ¿no? En esta disciplina. Para que tengamos idea, los libros canónicos que comprenden la literatura apocalíptica, y también podemos tener otras porciones, digo así, ponemos este listado de 8, porque es lo más común entre los estudiosos, entre los eruditos, son los libros más comunes, ¿no? Pero hay porciones apocalípticas también dentro de otros libros que abarcan la escatología, ¿no? El escatón, digamos así, lo que se dice acerca del fin de los tiempos, o también de lo que trae respuesta al sufrimiento del pueblo de Dios. Entonces, nosotros vemos acá el libro de Daniel. La mayoría de los autores ponen libro completo. Yo podría poner libro completo, pero quiero enfatizar capítulo 2, capítulo 7 hasta el 12, ¿no? Hay otras porciones que no nos dice mucha énfasis acerca del escatón y del Apocalipsis. Serían los capítulos 3 al 6 de Daniel, ¿no es cierto? En donde Daniel empieza a contar un poco de lo que ha pasado en Babilonia. Daniel escribe este libro estando en Babilonia, ¿no es cierto? Viviendo la humillación de los enemigos del pueblo de Dios contra el pueblo de Dios, está en cautiverio. Y también tenemos ahí como número 2 Isaías, más específicamente capítulos 24 a 27, que es denominado como el gran apocalipsis de Isaías. Después tenemos capítulos 34 y 35 como el pequeño apocalipsis de Isaías, ¿no? Como se describe algunos autores. Después vemos el libro de Ezequiel, más especialmente capítulo 38 y 39, pero hay una comparación por el doctor Chilton, que nos trae un comentario de Apocalipsis y hace un paralelo completo de todos los capítulos de Apocalipsis con los capítulos de Ezequiel. Es bastante interesante, no sé si pueden ver acá, obviamente que no van a poder leer, pero acá hay un paralelo de cada capítulo de Apocalipsis refiriendo a uno de los capítulos de Ezequiel. Entonces el autor
considera este paralelismo como un leccionario, digamos así, del libro de Apocalipsis, muy comparado, muy similar al libro de Ezequiel. Las figuras, las imágenes, los mensajes, ¿no? Entonces tenemos también los, digamos así, apocalipsis sinópticos. Hay Marcos capítulo 13, Mateo 24, Lucas 21, y hay otras pequeñas porciones dentro de los sinópticos que alguien puede llamar de discurso escatológico o apocalipsis sinópticos dentro de los evangelios. Después tenemos Zacarías, capítulos 9 al 14, que habla mucho acerca del escatón, ¿no es cierto? Que sería el estudio de las últimas cosas o el fin de los tiempos. Acá tenemos un estudiante queriendo entrar. También tenemos capítulo 4 de Malaquías, hablando del juicio final, de la victoria de los justos, de los santos sobre los impíos y sobre los enemigos del pueblo de Dios, pisando y hollando con la planta de sus pies a los impíos que se volverán ceniza bajo sus pies. Tenemos teología paulina escatológica, que sería 1 Tesalonicenses 4, 13 hasta el capítulo 5, 11 y 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esta sería la teología conocida, teología paulina escatológica, pero hay otros textos que Pablo menciona y se utiliza de términos escatológicos o apocalípticos dentro de sus cartas, pero es considerado por la mayoría de los teólogos apenas esas dos porciones, esas dos partes, como integrando el canon de la literatura apocalíptica. Y por ende tenemos el libro de Apocalipsis, que no podría dejar de estar presente como uno de los más importantes, es decir, el que trabaja revelando lo que toda la apocalíptica canónica trajo en el Antiguo Testamento para que podamos mejor comprender su interpretación. Obviamente que estamos hablando de interpretaciones no fáciles, con muchas imágenes, muchos mensajes figurados, entonces, y símbolos. Es una literatura bastante, digamos, figurativa y bastante simbólica, ¿no? Para decirlo así. Algunos llaman de interpretación idealista, ¿no? Pero no me gusta mucho ese término. Prefiero trabajar lo que la Biblia misma trae como el término símbolos, ¿no? Son simbólicos, son imágenes, son figuras, y estas figuras aparecen de vuelta en Apocalipsis, así que quién ayuda a interpretar quién, vemos en la propia escritura trabajando conjuntamente toda la apocalíptica, ¿no? Y no solo la apocalíptica, sino tenemos que ir a otros libros también de las escrituras. Aparte de lo que es la apocalíptica canónica, nosotros tenemos la apocalíptica judía y tenemos la apocalíptica no canónica, que serían los libros apócrifos y también pseudepígrafos, ¿no? Pseudepígrafos son los libros que fueron escritos por un autor que se denominó otro autor, es decir, alguien escribió, ponele por favor así más o menos, libro de Enoch, y como Enoch fue el séptimo después de Adán, y puso el título de libro de Enoch como aquel que fue Enoch mismo quien ha escrito el libro. Hay varios levantamientos informando que no podría haber sido Enoch que hubiese escrito, sino que otra persona, intitulando el nombre de Enoch. Hay pseudepígrafos. Estoy poniendo acá un ejemplo, pero lo que yo pondría mejor, diría mejor como ejemplo, sería Apocalipsis de Pedro, ¿no? Como un sinóptico, y otros libros del Nuevo Testamento que son apócrifos, que también son considerados, digamos así, parte de la apocalíptica no canónica. No vamos a utilizar ese material, vamos a trabajar únicamente con la apocalíptica canónica, como hemos visto en la pantalla anterior.
Pero para conocimiento de ustedes, la apocalíptica judía sería incorporar los libros de Enoch. Y judía, ¿por qué, pastor? Porque los judíos la utilizan. Los tres libros de Enoch son considerados bíblicos por la iglesia de Etiopía. ¿Viste? La iglesia, como es, de Etiopía, son considerados canónicos estos libros de Enoch, pero nosotros no los consideramos. Los judíos lo tienen como libros extremadamente importantes, su apocalíptica, pero tampoco está listado en la Tanaj judía, que sería todo el Antiguo Testamento de los judíos, que es igualito a nuestro Antiguo Testamento bíblico. Pero ellos utilizan estos libros como informes totalmente históricos, informes de revelación, aunque no sean canónicos. Entonces, la apocalíptica judía que llamamos, no todos los judíos obviamente utilizan eso, pero algunos lo tienen como ciertos. Y también tiene entonces otros 8 libros, que serían los libros de Enoch, el libro de los jubileos, Salmos de Salomón, Testamentos de los 12 patriarcas, Oráculos sibilinos, Asunción o Testamento de Moisés, Apocalipsis siríaco o Baruch, o segundo libro de Baruch, y cuarto libro de Esdras. Son los libros considerados de la apocalíptica judía. Cuando nosotros estudiamos literatura apocalíptica completa, me acuerdo que estudiamos eso allá en Andrew Jumper, utilizamos todo este material. Todo este material es necesario utilizar para conocimiento, pero sabemos lo que es canónico y lo que no es canónico. Bueno, entonces la literatura apocalíptica surgió ¿cuándo? Surgió después de la literatura profética, después de escrito la literatura profética, los profetas escribieron, luego del exilio babilónico. Cuando el pueblo judío regresó de Babilonia, no había profeta que se levantase con autoridad de Dios para explicar al pueblo que les estaba pasando cuanto a los pactos y las promesas. El último profeta fue Malaquías. Esa apocalíptica judía surge entonces cuando el pueblo mira hacia el regreso de Babilonia, ¿no es cierto? Y termina con las profecías del profeta Malaquías, y la iglesia queda el pueblo de Dios queda con un periodo interbíblico, conocido como los 400 años de silencio de Dios. Y ahí nacen digamos así, ese interés por la apocalíptica judía para conocer qué es lo que pasa, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. El propósito eran 3, ¿no? De la literatura apocalíptica: explicar la razón del sufrimiento de los hijos de Dios en la tierra, identificar los verdaderos enemigos que amenazan a la supervivencia del pueblo de Dios y señalar hacia una intervención divina en algún momento en la historia. Entonces, surge este interés. La gente tiene Dios en silencio. Es como no surge profeta, no aparece nadie que trae la explicación de las escrituras. El pueblo cae en tremendo silencio, digamos, profético, y buscan respuestas divinas. Hay muchos de estos libros, obviamente, que fueron escritos antes. Estoy refiriéndome a la apocalíptica judía. Antes de la primera venida de Cristo, antes, 6 siglos antes de que el Señor venga. Hay mucha cosa en ese intermedio. Hay literaturas consideradas, digamos así, apócrifa, que fue escrita en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, pero como estamos acá despreciando todo lo que es no canónico, es decir, que no está dentro de la Biblia, estamos únicamente tratando de informar qué es lo que involucra toda la literatura apocalíptica, ¿no es cierto? Y hay mucho más, hermanos. Hay de lo que es no canónico, como pseudepígrafos y apócrifos, hay mucho. Tengo un libro acá, un material de un autor
muy interesante, muy bueno, que trata este asunto. Déjame ver si lo tengo acá fácil. Acá tengo Julius Scott, es que escribe las orígenes judaicas del Nuevo Testamento y el periodo interbíblico. Este libro trata de traer para nosotros mucho de lo que es literatura apocalíptica y lo que son todas las literaturas consideradas por los judíos, ¿no? Hay únicamente acá una etapa, un módulo que trae 63 libros apócrifos que son considerados material de estudio para los judíos. Bueno, eh, demostrando eso, quedámonos con los objetivos que también son el objetivo de la literatura apocalíptica bíblica, canónica, por así decirlo. Explicar la razón del sufrimiento. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios en esta tierra? ¿Cierto? ¿Cómo funcionan los ataques malignos y cómo conseguir identificarlos dentro de las escrituras? Cómo Dios revela esta supervivencia entre impíos y justos en un mismo lugar, en una tierra caída, maldita, con una maldición y un yugo sobre todos nosotros que estamos en el mismo lugar, y siempre vamos a encontrar el enemigo del pueblo de Dios acá reinando y gobernando un concepto contrario a lo que son los valores del reino de Dios para conseguir alguna clase de victoria física, visible y material en este mundo. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Y también siempre la literatura apocalíptica nos va a señalar hacia una intervención divina. Hay un momento en que Dios va a separar la cizaña del trigo, que Dios va a separarnos, a sacarnos de esta tierra, transformar esta tierra, terminar con los impíos, condenar la maldad, destruir el mal. ¿Cuándo será eso? ¿Cómo sucederá eso? Y debemos esperar, tener una esperanza. Entonces, la literatura apocalíptica en las escrituras trata de contestarnos esas respuestas, esas cosas, ¿no? Que estar por detrás de la realidad visible. Entonces, vemos que el libro de Apocalipsis comienza a describir por medio del lenguaje simbólico que el verdadero enemigo del pueblo de Dios es el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. No es carne ni sangre, como hemos visto ahí en Apocalipsis 12, versículo 9, y capítulo 20, versículo 2, que dice así. A ver si puedo abrirlo acá. No sé si voy a poder. A ver. No, voy a abrirlo acá en la Biblia. Apocalipsis 12, versículo 9, que dice así: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Otro versículo que describe las mismas características, nombre, apodo y apellido de Satanás, el gran dragón, es capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis, que dice así: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, la literatura apocalíptica canónica nos revela que el verdadero enemigo no es César, no son los emperadores, no son los reyes, no es la Babilonia literal, no es, digamos, el Egipto literal, no es Gomorra y Sodoma literal, es Satanás. ¿Y por qué pasamos por eso? Porque Dios utiliza también del mal para purificar al pueblo de Dios y enseñarles a vivir en su dependencia. Es una, como digamos así, una
repetición, un reciclaje de la historia, tenía un otro término que no me acuerdo, como si fuera circular, ¿no es cierto? Vemos esta historia aconteciendo en el pueblo de Israel, que padece sufrimientos, que es llevado al desierto, del desierto, padece y pasa por muchas cosas para que Dios pueda enseñarles la dependencia. El pueblo aún así es reprobado, va para una esclavitud. Después de esta esclavitud es más purificado aún, es decir, Dios está enseñando a su pueblo a depender de Él y a vivir en las luchas y dificultades de este mundo sin murmuración. Entonces, Dios utiliza del mal y Dios controla el mal para cuidar de su pueblo y prepararlos para la victoria. ¿Es cierto? Vamos acá un poquito adelante, ahora llegamos acá en este punto donde podemos ver con más claridad el desarrollo de la historia, estos dos reinos y las dos simientes siendo desarrollada a lo largo de la historia. Nosotros hemos visto acá el reino del dragón desde el inicio, la primera línea, el número 1 acá, la primera venida de Cristo, cuando él ató al valiente, ¿no es cierto? Y el dragón es apresado para no engañar más a las naciones. Cuando Jesús lo detiene, 2 Tesalonicenses 2, 5 al 7, conforme la teología paulina. Y en los sinópticos vimos acá que Jesús en la cruz recuperó el reino, repartió el botín, conforme Isaías 49, destronó a Satanás y entregó el reino a la iglesia. Y tenemos acá todos esos textos que ya hemos leído. Y venció a la muerte en la cruz. Cuando esto pasa simultáneamente, cuando el dragón es apresado, ahí tenemos el inicio del milenio, el inicio de 1000 años. Para seguir con esta exposición, te pido que abra tu Biblia ahora en Apocalipsis 20, que ya hemos leído la semana pasada, y vamos a acompañar. Acompáñenme, por favor, Apocalipsis capítulo 20. Abra su Biblia y vamos leyendo y analizando exegéticamente cada uno de los versículos, o por lo menos los más importantes. Versículo 1. El capítulo 20 dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y la llave del abismo dice así, lo que podemos acompañar acá con todo lo que fue expuesto, ¿no? Esta palabra abisos, que sería la palabra original griega, es la misma palabra utilizada en Lucas 8:31, cuando Jesús llegó y los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Cuando vemos acá en Apocalipsis 20 que el ángel descende con una llave y una cadena en sus manos para enviar Satanás al abismo, los demonios conectan y comprenden inmediatamente que su tiempo de engaño había terminado. Este abismo es el mismo que se refiere de Satanás allá en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que dice: y tiene por rey sobre ellos el ángel del abisos, que es abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego es Apolion. Este texto de capítulo 9, versículo 11 de Apocalipsis nos hace comprender que esta llave del abismo es en donde, cuando descende el ángel, es en donde va a enviar el Satanás, que es referido acá en Apocalipsis 9 como ángel del abismo. Ángel del abismo. Tiene todo un contexto, capítulo 9, pero ahora no vamos a tener tiempo. Y en la quinta trompeta, el capítulo 9 todavía, versículos 1 y 2, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Acá, hasta este momento,
Satanás tenía la llave del pozo del abismo, ¿no? Y vemos acá Satanás siendo echado. Y cuando miramos el capítulo 20, vemos que será el destino de Satanás por un cierto tiempo, es decir, una prisión, este atar del valiente que Jesús mencionó allá en Marcos 3:27, Mateo 12:29, Lucas 11:22, que dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, Jesús está hablando exactamente que este momento en capítulo 20 de Apocalipsis es cuando Jesús llega en su primera venida y ata a Satanás. Y ata a Satanás. Quando vemos acá o início do milênio, e é um tema bastante interessante, intrigante, quando falamos de milênio, te vai ver a palavra milênio aí, no capítulo 2, no capítulo 20, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Por 6 vezes vai aparecer a repetição da palavra 1000 anos. Entonces, acompañen conmigo qué es lo que pasa en este milenio, ¿no? El inicio del milenio, en el inicio del milenio, Satanás es atado. Este inicio del milenio es cuando Jesús viene por primera vez. Viene por primera vez, ata a Satanás, que es el ángel del abismo, que conocía ya su destino y el Señor lo envía a la prisión. Pero en Daniel 7:18, vamos a ver si abrimos Daniel 7:18, los que me puedan acompañar, dice así, 7, versículo 18, dice, después recibieron el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Cuando Jesús recupera este reino, prende el dragón, usted va a recordarse que nosotros utilizamos un texto de Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús tiene la llave del reino, perdón, las llaves del Hades y del infierno, ¿no es cierto? De la muerte y del Hades, en otras palabras. Jesús, cuando levántase, resucítase de los muertos, trae las llaves que acá en Apocalipsis 9, la quinta trompeta, estaba en manos de Satanás. Jesús ata al maligno, lo vence en la cruz, lo destrona, es decir, le quita el reino y le envía a la prisión. Nosotros vemos que cuando envía Satanás a la prisión, de inmediatamente recupera el reino y entrega en las manos de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque el versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vamos a seguir acá, Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, y también Mateo 28:18, Jesús dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿qué dice Daniel 7:18? Dice, perdón, 13 y 14, dice así, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acá Daniel tuvo esta visión y la misma visión lo repite Juan en la visión que Dios le dio en Apocalipsis. Entonces, cuando Jesús prende el dragón, está diciendo en el libro de Daniel que él tomó el dominio, fue dado la gloria y reino, y esta gloria y reino fue repasada a la iglesia. Esta gloria y reino es para siempre, pero ya empezó.
el reino está inaugurado en la primera venida de Jesús. Entonces, nosotros estamos viviendo ya el reino de Cristo que fue inaugurado por su primera venida. Si nosotros seguimos, vamos ver acá Apocalipsis 6, 2 y vamos ver Apocalipsis 19, 11, donde nosotros ya hemos leído y estudiado eso en clases anteriores, que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y juzga y pelea con justicia, ¿no es cierto? Acá estamos viendo que el evangelio fue liberado para ser predicado en un sentido de que Satanás no puede refrenarlo y tampoco podrá impedir el avance del reino de Dios. En Apocalipsis 1:18 repetimos aquel texto que Jesús dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo poder, en mi poder las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Seguimos acá y vemos el versículo 3 que nos dice así. Leamos. Capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Wow. Este abismo es la misma palabra, el mismo término, es decir, lo repite otra vez. La verdad que repite 3 veces, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, este ángel del abismo, Satanás siendo atado, lanzado al abismo, y este atar tiene un propósito para no engañar más a las naciones, y por un poco de tiempo será desatado Satanás una vez cumplidos los 1000 años. Y acá es un punto interesantísimo, cuando Satanás será desatado. Pero antes de que lleguemos acá, en que Satanás sea desatado, vamos ver versículo 4, versículo 4, ¿no? Después volvemos acá. Versículo 4 nos dice así. Vamos leer del versículo 4 ya hasta el versículo 6, porque va a hablar de la misma cosa. Versículo 4 dice, y vi tronos, ahí está la palabra tronos, y se sentaron sobre ellos los que reciben la facultad de juzgar, facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, almas de los decapitados por testimonio. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, no adoraron a la bestia, vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Quién está viendo Juan acá? El Juan acá está viendo a los que murieron antes de la segunda venida de Cristo. Acá son los creyentes salvados, muertos en Cristo. Es decir, los muertos en Cristo representa, cuando venga el Señor, representa la primera resurrección. Ahora, ¿cuándo acontece esta primera resurrección? Acá Juan está diciendo, en el versículo 5, 6 y 7 nos va a corroborar. Dice así, pero los otros muertos, ¿quién está reinando con Cristo ahora? Está diciendo acá el texto, las almas de los decapitados y los que murieron por amor y testimonio de la palabra de Dios y del evangelio de Cristo, ¿cierto? Los que murieron en Cristo, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, dice, no quiero que sean ignorantes, hermanos, porque los que murieron en Cristo resucitarán primero. Cuando Pablo dice resucitarán primero, está refiriéndose a la primera resurrección. Ahora, hay dos formas de comprender esta primera resurrección. Podemos comprender esta primera resurrección como siendo la conversión, cuando nosotros hemos renacido o regenerado de la muerte espiritual. Ahí en la conversión hay una primera resurrección.
Obviamente no podemos decir que no puede significar esto, pero estamos mirando una resurrección espiritual. Acá en Apocalipsis 20, puede que esté considerando la primera resurrección como espiritual y también la corporal, resurrección corporal de la muerte física para los que murieron en Cristo Jesús. Y eso nos deja muy clarito a través, no es que no significa que tengo que negar la primera para que la segunda sea verdad. Obviamente que solo podrán resucitar en la primera, participar de la primera resurrección quien ha resucitado con Cristo de su muerte espiritual. Entonces, no voy a decir que ninguna de las dos líneas de teólogos que a veces se opone, otros concuerdan, unos por la resurrección como primera resurrección, siendo la resurrección espiritual desde su conversión, y otros confirmando, todos amilenialistas, ¿cierto? Confirmando que esta primera resurrección se refiere a los muertos en Cristo. Pero el texto nos deja más claro cuando leemos versículos 5 y 6, y 6, ¿no? Que dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir, ¿no? Hasta que se cumplieron los 1000 años. Pero otros, versículo 6, bienvenido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Otra vez, nosotros hemos visto el término 1000 años en el versículo 4, que dice: vivirán y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quién vivió y reinó con Cristo 1000 años? Los que murieron en Cristo. Ahí me acuerdo de Juan, capítulo 11, versículo 25, cuando dice así: aquel que cree en mí nunca morirá. Y versículo, capítulo 8, versículo 51, que nos dice que el que está en Cristo nunca verá la muerte. Entonces, paro para pensar y buscar en las escrituras cuando Jesús habló con el ladrón en la cruz y dice: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Con base en lo que Esteban dijo, yo veo el Hijo del Hombre de pie al lado del Padre, del trono celestial. Y cuando muere, va para la gloria con Cristo. Esto me hace pensar, y es una pregunta que voy a dejarles a ustedes acá, para que ustedes reflexionen a qué momento se da esta primera resurrección en un sentido físico, en un sentido corporal, obviamente que con cuerpos transformados, pero refiriéndose a la muerte física. Es como si yo dijera: murió el pastor Wilton el día de mañana. Nombre de Jesús, puede ser que no sea, ¿no? El Señor lo sabe. El día de mañana, ¿fue a un estado intermedio o la muerte del pastor Wilton se encuentra inmediatamente con Jesús? Es decir, él no vio la muerte. Cuando la muerte llegó para él, él se encontró con Jesús. Los muertos en Cristo primero fueron resucitados, es decir, encontrando con Cristo no provee a la muerte en el sentido de un lugar intermedio esperando por la segunda venida de Cristo. Es una pregunta, estoy poniendo ahí para que ustedes piensen y me contesten, como voy a poner ahorita acá abajo, ¿cierto? Esta primera resurrección sucede cuando venga el Señor Jesucristo, resucitarán los muertos primero y luego nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados con él, con ellos, y encontraremos con el Señor en el aire. Primero Tesalonicenses nos dice prácticamente esto. O
nosotros al partir para la gloria, al dormir en Cristo, siendo salvados, siendo elegidos de Dios, siendo cristianos, creyentes, salvos en Cristo, ya nos encontraremos con Cristo, con base en Lucas 23:43, donde el ladrón dice, el Señor dice al ladrón, hoy mismo estará conmigo en el paraíso, con base en Hechos 7:55 y 60, en donde Esteban ve la gloria del Señor y sigue para allá. En Juan, con base en Juan 11:25 y 26, que dice, yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí nunca morirá y aquel que aunque esté muerto vivirá. Y 8:51, que dice también prácticamente lo mismo. Y 1 Tesalonicenses 4:14, basado en estos textos, 1 Tesalonicenses 4:14 al 17, va a decir exactamente lo que ya les mencioné, ¿no? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Hay estado intermedio para los muertos en Cristo o la resurrección es inmediata? Reflexión. Si la muerte inclusiva es retroactiva, que tiene fuerza u obra sobre el pasado, es decir, cuando Cristo ha muerto y yo me convierto hoy, dice la palabra de Dios que nosotros hemos muerto con Cristo, es decir, hay efectos retroactivos. Yo estoy muriendo con Cristo cuando Él murió en la cruz. Obviamente, para Dios no hay espacio de tiempo, y el texto de Apocalipsis 13:8 nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, una obra perfecta y completa. No podemos marcar eso en el tiempo, pero podemos entender esos efectos retroactivos porque somos seres temporales. Entonces, para comprender eso, para nosotros, seres humanos que estamos presos al tiempo, y vemos la muerte de Cristo como algo que ya ha pasado para nosotros. Entonces, si hoy me convierto al Evangelio, yo tengo que regresar a la cruz de Cristo y morir con Él. Eso pasó para mí ahora cuando me convertí. Hoy, cuando me convertí, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Como si yo fuera un impío, pero elegido y que el Señor me llamó hoy. Un elegido no llamado, Él ya, pero todavía no. Y el Evangelio llega a mí, yo me convierto ahora. Si yo me convierto ahora, todos los textos que se aplicó ¿para qué? Para la muerte inclusiva, es decir, me muero con Cristo en la cruz, como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aquellos que hicieron morir sus obras carnales en la cruz con Cristo, como dice Colosenses, como dice Colosenses 3 también, ahora nuestra vida está oculta en Cristo porque en la cruz hemos muerto con Él. Si nosotros vemos la obra y la muerte inclusiva como retroactiva, bajo los efectos de la cruz en la conversión, la resurrección es prospectiva bajo los efectos de la resurrección de Jesús. O sea, cuando Jesús ha resucitado, dice Colosenses y Filipenses, hemos resucitado juntamente con Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hemos resucitado juntamente con Él. Esta resurrección que resucitamos juntamente con Cristo sucede también para efectos prospectivos, es decir, efectos del futuro. Si yo me muero mañana, ya no encuentro con la muerte, el dolor de la muerte, la angustia de la muerte, sino que resucito con Cristo, o voy para un estado intermedio, esperar la segunda venida con Cristo, porque la primera resurrección corporal y física va a acontecer en la segunda venida de Cristo. Esto es para que ustedes debatan, conversen, charlen, investiguen y contesten. ¿Ok? Entonces, hay entonces para la resurrección una prospección, un efecto de la resurrección de Jesús. Cuando me muero, lo que pasó con Cristo por haber resucitado, resucitándome con Él, tanto para la muerte espiritual, como también una vez que duermo con Cristo, no encuentro con la muerte, sino que ya encontraré con mi Señor y estaremos reinando, aplicando esos tronos que están sentados los muertos en Cristo, los que por causa del testimonio han muerto, como los mártires o los creyentes de todas las épocas
que han muerto en Cristo están ahora reinando con Cristo, es porque estamos viviendo el milenio, ¿no es cierto? Si estamos viviendo el milenio, durante 1000 años van a reinar con Cristo. Están los creyentes muertos que durmieron con Cristo, ¿no? Reinando ahora y sentados en tronos con Cristo, o están en el estado intermedio esperando la segunda venida o el arrebatamiento para que pueda reinar con Cristo juntamente con nosotros. Interesante. Entonces, viene el versículo 6 y dice, bienaventurado. ¿Y qué pasa acá? Antes de llegar al versículo 6. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se han cumplido los 1000 años. Los muertos impíos siguen muertos, seguirán muertos. ¿Sabe cuándo será la segunda resurrección? Está en Apocalipsis 20, versículo 4, no, perdón, Apocalipsis 20, versículo 11 hasta el 15. Dice que todos los muertos resucitarán para comparecer al gran trono blanco. Entonces, nosotros podemos ver acá, déjame traer eso para acá, ahí. Nosotros podemos ver acá que esta resurrección, esta primera resurrección es para los salvados, no es para los impíos. No hace parte de ella, de la primera resurrección, los que murieron sin Cristo. No hace parte. Y por el texto está demostrando a nosotros que estos que murieron en Cristo reinarán, vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y este 1000 años no es literal, sino que es un milenio que arrancó desde la primera venida de Cristo. ¿Dónde están los muertos con Cristo? Están reinando ahora mismo. Dice versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Y reinarán con él 1000 años. Maravilla, gloria a Dios. Entonces, vamos para el versículo 7. ¿Qué es lo que pasa? Satanás será suelto, como nosotros hemos visto en versículo 3, finales del versículo 3, y después Satanás será preso y después será suelto por un poco de tiempo. Lo que pasará es que Satanás será suelto, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué va a pasar entonces cuando será suelto Satanás? Va a entrar en guerra va a traer un espíritu de engaño, va a entrar en guerra contra el Cordero, va a engañar las naciones, seduciendo a las naciones, y las naciones van a creer, van a entrar en guerra contra los santos. Entonces, ahí vemos el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el versículo 1 nos dice de 2 testigos, ¿no? Versículo 1, 2 nos habla del primer testigo, simbolizado ahí por los judíos o la palabra escrita. Nos habla del segundo testigo, los gentiles, la palabra predicada. Estos 2 testigos son los 2 olivos, que está en Zacarías 4, versículo 3 y 11, versículos 11 y 14. Y versículo 3 nos dice qué significa estos 2 modelos, ¿no es cierto? La medición del templo, que se refiere a los judíos, y el patio, ¿no? El atrio, que representa a los gentiles, y ahí tenemos estas figuras, estas imágenes figuradas, representando todo el pueblo de Dios, que es la predicación y la misión de la iglesia, ¿no? Que ese trabajo de predicación del evangelio por el caballo blanco que salió venciendo y para vencer, que hemos aprendido en clases anteriores. Entonces, dice la palabra de Dios que en el versículo 7, este Satanás peleará contra los santos y los vencerá y los matará. Ahora, ¿matará de qué manera? Podemos imaginar, y es un misterio para mí todavía, esta muerte de los santos, esta victoria del enemigo contra los santos. Hay dos imaginerías, digamos así, apocalípticas, que explican que puede haber sido antes de la primera venida toda la persecución que ha pasado la iglesia,
esta muerte de los santos, o un silencio de la gran persecución que vamos a tener, un silencio por descredibilizar las escrituras, no van a creer más en la predicación de la iglesia va a estar como muerta en un sentido de que no hay a quien más predicar, y obvio, eso es esperado, porque dice la palabra de Dios que hasta que llegue el evangelio al último elegido, hasta que se cumpla, capítulo 11 de Romanos, el número de los gentiles, entonces vendrá el Señor segunda vez, ¿no es cierto? Cuando el último elegido, el número de los elegidos, perdón, cuando el último elegido escuche el evangelio, entonces vendrá el Señor en su segunda venida. Cuando el Señor viene en su segunda venida, entonces matará al dragón que estará con todas las naciones reunidas para la batalla. Y ahí vemos la primera resurrección, ya en los versículos 11 y 12, versículo 10. El mundo va a regocijar cuando la iglesia esté sin efecto, en un sentido de que van a decir más o menos así. Abra, por favor, Apocalipsis 11. Me parece tan impactante, tan impresionante como los moradores de la tierra van a regocijar la ausencia de la iglesia. Dice así en versículo 10, capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Obviamente que los dos testigos, acá mencionados como dos profetas, o dos testigos, o dos olivos, y cuando leemos Zacarías podemos entender un poco mejor, y cuando miramos acá y todo el contenido de Apocalipsis, podemos interpretar que eso no son dos personas literales que vendrán a predicar, sino que podemos interpretar como toda la categoría del pueblo de Dios que está predicando ahora, hoy mismo, el Evangelio, como la completitud completa, es decir, completitud completa, ¿no? Qué redundancia. Como el número completo de los salvados, tanto de los judíos como de los gentiles, alcanzados por Cristo, como dice Efesios capítulo 2, finales de capítulo 2 y inicio de capítulo 3, diciendo que Dios en Cristo Jesús ha reunido los judíos y gentiles y convirtieron ellos en uno solo hombre, es decir, en uno solo pueblo, es decir, la iglesia. Entonces, cuando vemos ahí estos dos testigos, estamos comprendiendo, estamos viendo de forma evidente, a partir de toda la literatura apocalíptica, que se refiere al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios sea muerto y será público en un sentido de que no existe más la iglesia, no existe más aquellos que juzgaban sobre nosotros, que nos ponía una regla de medir, es decir, un canon sobre... Permiso, papá está dando clase, mi amor. Después yo miro, ¿está bien? Qué lindo. Que aquellos que ponían una regla de medir diciendo cómo debe ser la vida de las personas, esta iglesia que predicaba una vida santa, una vida correcta, no tenemos más eso, podemos vivir la manera como queremos. Wow, dice capítulo 11, versículo 10 de Apocalipsis. Los moradores enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Wow, ahora podemos vivir como queremos, ¿no? Después vemos acá, versículos 13 y 15, pero versículo 11, vamos a seguir, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y vemos el arrebatamiento de la iglesia, obviamente que no es una derrota mortal, no es que pasamos por una gran tribulación, no. La iglesia será silenciada de alguna manera cuando no hay más a quien predicar. El último elegido fue predicado, el Señor Jesús viene, ellos por un poco de tiempo, Satanás está suelto,
Satanás está seduciendo a las naciones, preparando para la segunda venida de Cristo enfrentarlos con batalla y con guerra bélica, ¿no es cierto? Pero, y mientras esto está pasando, la gente está siendo seducida por Satanás, obviamente porque el poder del engaño silenció el evangelio y el Espíritu Santo que convence al hombre del pecado, justicia y juicio fue retirado de la tierra porque no tiene más elegidos para recibir el evangelio. Y luego de eso, cuando ellos pensaren que ahora vencemos a la iglesia, los callamos, por poquísimo tiempo viene el Señor Jesucristo y arrebata a la iglesia a la vista de los enemigos, a sus ojos, a la vista de ellos. Dice así, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Eso, hermanos, es exactamente el arrebatamiento de 2 Tesalonicenses 4. En aquella hora hubo un gran terremoto y una décima parte de la tierra, de la ciudad, se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Ahí viene el desastre sobre la tierra. El Señor viene con su gran poder en su segunda venida. Todo ojo lo verá. Quando você sigue leyendo a sétima trompeta, vai ver o final de todo acontecendo. Como dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Acá es la segunda venida manifestada visiblemente delante de todos los ojos de todos, la iglesia arrebatada a los ojos de sus enemigos y los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones. Mira lo que está pasando acá, hermanos. Las naciones seducidas por Satanás, que vamos ver ahorita acá, en el engaño de las naciones, el falso profeta en Apocalipsis 13, 11 y 12, el dragón es suelto, versículos 14 y 18 del capítulo 13 y Apocalipsis 16, el engaño de las naciones. Ya vamos a mirar estos textos, pero fíjense que acá las naciones se airaron porque Satanás las había seducido. Y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos y acá Apocalipsis trae un final, ya trae un final, capítulo 11, trae toda una versión y la termina, ¿no? Con la destrucción de Satanás. Mira, pero hace de forma muy rápida. La recapitulación, esta es la palabra que estaba buscando aquí ahora, la recapitulación arranca de vuelta en capítulo 12. Entonces, Apocalipsis, como ya hemos mencionado, es una recapitulación de sesiones que repiten la misma historia varias veces, cada vez que la repite, según algunos estudiosos, como William Hendrickson y Simon Kistemaker, dicen que 7 veces se recapitula la misma historia, ¿no? Arranca y termina con la destrucción de Satanás. Arranca de vuelta y termina. Cada recapitulación nos da un dato nuevo, una información más profunda sobre los acontecimientos del escatón, ¿no? Y ahí dice así, y se airaron las naciones, tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. Llegó el juicio final, las naciones se airaron, acá no cuenta la batalla, ¿cierto? Pero muestra la ira de las naciones contra la segunda venida del Cordero, pero cuando cuenta acá, no nos cuenta entero,
pero dice ya del juicio final, ya dice de juzgar a los muertos, como si estuviera repitiendo lo que habló en Apocalipsis 20, versículos 11 adelante, ¿no es cierto? Todos los muertos se presentarán delante del gran trono blanco, y de dar galardón a tus siervos los profetas, de recompensar a los santos, y de que y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Versículo 19 y último. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Cada vez que se repite la segunda venida de Cristo, habla de un gran terremoto, de truenos, de granizo, de relámpagos, y usted va a ver siempre cuando leer la recapitulación. Otro punto interesante que vemos acá, y es lo que vamos a hacer con que regresemos allá en la pantalla anterior, es acerca del engaño de las naciones, el falso profeta. Y para esto abramos Apocalipsis 13, versículos 11 al 12, que dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia y tiene la herida de espada, que tiene la herida de espada y vivió. Mira qué interesante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciera matar todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hermanos, acá nosotros estamos viendo el engaño, el seductor. Satanás levantó del mar, eso es lo que vio Juan, una bestia, de la tierra otra bestia. La primera confundía al pueblo de Dios y engañaba, y la segunda era aquella que hacía con que adorasen a la primera. Qué cosa impresionante que es capítulo 13 de Apocalipsis. Y obviamente no estamos hablando de una bestia con un símbolo totalmente, digamos así, interpretable en 666, media, 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 en un sentido de que alguna marca va a ser grabada en nuestra mente o en nuestra mano. No, cuando habla de estos símbolos, de esta adoración a la bestia, de la marca que será grabada o en la frente o en la mano, estamos hablando de lo que se pensa, se cree, mente, y de lo que se hace con manos, ¿no es cierto? Obras, es por lo mismo que seremos juzgados allá en Apocalipsis 20, 11 al 15, cuando dice que toda la palabra que el hombre diga será juzgado. Eso dice en las epístolas paulinas, y Apocalipsis dice, seremos juzgados conforme nuestras obras, es decir, con lo que hicimos, y actuamos acorde a lo que nosotros creemos. Si yo creo en la palabra de Dios, voy a actuar conforme a lo que creo. Si no creo en la palabra de Dios, entonces no actuaré. ¿Quiénes son estos que van a actuar acorde a la voluntad de la bestia? Los no elegidos, aquellos que son de la perdición, aquellos que sirven al Señor, van a actuar en este mundo ahora de forma obediente a la poderosa palabra de Dios. Nosotros vamos a ver en versículos 14 al 18 y también en Apocalipsis 16, 14 al 18, que dice así, y ninguno, versículo 17 y 18 voy a leer, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues él es número de hombre y su número es 666. Hay varios estudiosos que trabajan la gematria. La gematria es un cálculo de números y quieren demostrar que este 666 se refería a Nerón, que mató a muchos de los creyentes y los perseguía, y que este número se refería por la gematria, que cada letra hebrea representa un número, sacan cuentas
Yo particularmente no creo en esta interpretación, sino que creo que esta señal representa simbólicamente como la 99% del libro de Apocalipsis nos trae símbolos para podermos identificar. Y ahí vamos a caminar entonces, antes de llegar allá, a ver, déjame ver si vuelvo, regreso acá para atrás, antes de llegar allá en lo que es el texto que les he enviado, a ver qué horas son. Apocalipsis, vamos ver, Satanás es desatado, toda astucia y artimaña que hace Satanás ahora después de desatar. Apocalipsis 13, 14 y 15 que nosotros ya hemos leído, este engaño de las naciones. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Capítulo 19, versículo 19, dice así: y vi la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Acá vuelve a contar toda la historia, capítulo 19, y termina con la destrucción de Satanás. Mira cómo cuenta, a partir del versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella los señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Se acuerda ahorita recién de lo que nosotros hemos leído en capítulo 13 de Apocalipsis? Si acá se refiere a la misma figura, al falso profeta acá hablado como falso profeta, que es la declaración de que significa aquella bestia que engañaba, ¿no es cierto? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. ¿Te acuerdas del caballo blanco? Allá en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19, quien está matando acá los enemigos del pueblo de Dios y culminando la historia, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, una recapitulación más, se termina de vuelta la historia final. Entonces, si nosotros no podemos interpretar Apocalipsis de forma recapitulativa, ¿cuántas veces va a morir el diablo, Satanás? ¿Cuántas veces será lanzado en el lago de fuego? ¿No? Si no, mire de vuelta conmigo capítulo 20, versículos 11 adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Mira que acá nosotros ya estamos consiguiendo ver un poco más claramente qué es lo que pasará en el juicio. Allá en capítulo 11, capítulo 13, capítulo 16, vimos que hay un trono de juicio, de juzgamiento, pero no vimos qué manera. Y acá está diciendo que que todos los muertos estarán delante del gran trono blanco y serán abiertos los libros, y uno de ellos es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la segunda, escuche bien, segunda resurrección. Acá no estarán los cristianos, acá estarán los impíos. La primera resurrección es para los cristianos que ya murieron en Cristo, porque nosotros, después que ellos resuciten, o en el momento que mueran, ¿no? Eso quedó para discusión de ustedes, seremos arrebatados los vivos juntamente con Cristo y estaremos con ellos, ¿ok? La iglesia entera completa estará con ellos, ¿no? Ahí venimos acá.
y el mar entregó los muertos, versículo 13, que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque ellos van a resucitar. Ya murieron una vez, no resucitaron todavía. La primera resurrección para los salvados. Contra ellos no tiene poder segunda muerte. ¿Se acuerdan? Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, estos acá que serán resucitados después, es aquellos del versículo 5 que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron el milenio. Final del milenio, el diablo es suelto. Va a levantar todas las naciones con engaño, con seducción, para pelear en contra del Cordero y contra los santos. La iglesia, el mensaje del evangelio, ellos van a mirar la Biblia, no van a sentir nada, porque el Espíritu Santo no está para convencer. Van a juntar una multitud de gente para pelear contra el Señor Jesús en su segunda venida. Cuando ellos piensan que vencieron la iglesia, que están pudiendo hacer todo lo que quieran, la iglesia será arrebatada delante de los ojos de ellos, juntamente con la presencia de la llegada de Cristo. Y estarán ellos queriendo pelear con Cristo. Cristo vencerá a ellos con el soplo de su boca, es decir, la palabra. Él va a decir una palabra y se va a destruir todo. Y ahí viene, ¿cómo será eso? Versículo 14, capítulo 20. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces acá el Señor va a destruir. Viste que es lo mismo que leímos la terminación con la destrucción de Satanás, al final del capítulo 19. Y acá de vuelta, arranca todo de nuevo, capítulo 20. Vi un ángel que descendía desde la primera venida de Cristo, atando a Satanás, conquistando el reino para los santos, resucitando a los santos, y dejando los muertos sin Cristo para el día de la segunda resurrección. Cuando ellos resucitan para aparecer delante del trono blanco, serán juzgados, juntamente con Satanás serán echados en el lago de fuego. Aquel que no apareció con su nombre escrito en el libro de la vida, y nuestro nombre ya estará escrito en el libro de la vida, porque igualmente estaremos con el Señor en los aires, mientras ellos están preparándose para la batalla. Volviendo acá entonces, capítulo 20, versículo 7, es el punto en donde dice que el diablo será suelto, y saldrá a engañar a las naciones, a Gog y Magog, y que están en los cuatro ángulos de la tierra con el fin de reunirlos para la batalla. Regresamos un puntito más y vemos acá ahora la primerita pantalla en donde llegamos acá, espíritus de engaño. Anticristo. Todos los textos que después tienen que leer ustedes. Antes de leer este texto, quiero corroborar capítulo 12 de Daniel, versículos 1 y 2, que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Estamos leyendo lo mismo que recién leímos, pero en el libro de Daniel. Capítulo 12, versículo 12, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá nos dice lo que va a pasar, pero no nos dice el orden, sino que algunos para vida eterna, otros para condenación perpetua. Y Apocalipsis ya nos trae con más detalles. Hasta ahí me siguieron. Sé que es bastante material y contenido. Después vemos acá en la pantallita siguiente, ¿no es cierto? Después que el dragón es suelto, el fin del milenio, les vienen los espíritus del engaño, luchan contra los santos y pensarán que habrán vencido. Viene el Señor y arrebata la iglesia delante de sus ojos. Viene la batalla contra el Cordero, Gog, Magog, Apocalipsis 20. La sexta copa, Armagedón, que no hemos leído también, Apocalipsis 16, 13 al 16. Segundo Tesalonicenses 2:8, Daniel 7:26, 8:25. Ustedes corroboren con la lectura después. Ezequiel 38:39 nos habla de Megiddo, esta batalla que es
referida también en Apocalipsis y Apocalipsis 17, el Cordero los vencerá con el soplo de su boca acá en la batalla contra el Cordero. En la segunda venida de Cristo, vemos las 7 copas de Apocalipsis 16 que hemos leído. Vemos la segunda resurrección en Apocalipsis 20, que se refiere a los otros muertos. Apocalipsis 20 a partir del versículo 10, ¿no es cierto? Que se refiere al 25, que sería estos que no participan en la primera resurrección. Y vemos acá los días de venganza que tenemos en Lucas 21, 22, Isaías 63, Daniel, Malaquías, este día terrible que Dios vengará a la sangre de los santos, de los mártires, aquellos que mataron y destruyeron a los siervos de Dios y los persiguieron. Y el dragón es destruido, es la segunda muerte, lanzado en el lago de fuego, conforme 2 Tesalonicenses. Capítulo 17 es el texto que yo compartí con ustedes de Apocalipsis, que habla de la gran ramera, una visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y le hago una interpretación, una interpretación comprendendo todo eso de forma tan fantástica. Ustedes necesitan leer, no vamos a tener el tiempo de desmenuzar este material, desafortunadamente, pero quiero que ustedes, hermanos, lo lean y disfruten de este material. Cualquier duda estaré a disposición de ustedes por correo, por teléfono, para que saquen las dudas acerca de lo que van a leer en este material, ¿ok? Déjame acá ver un poquito el rostro de ustedes. Ajá. Ahí ya sacamos, ¿no? Bueno. Y no tenemos más tiempo, son 8:22, pero cualquier pregunta, si tiene, creo que una pregunta alcanza, no sé. ¿Mm? Si no, vamos a orar. Lea el material que pasé para ustedes en PDF y así pueden consultar por contacto telefónico o WhatsApp, o deja tu mensaje que yo voy a contestar, o por correo, ¿está bien? Pastor, Ah, sí. la pregunta que hiciste es sobre el espacio intermedio que dice que hay un cielo, que es un lugar intermedio hasta la segunda resurrección, y esta muerte sería hasta la segunda venida cuando ya iremos para la nueva tierra, en el caso. ¿Sería esto? Período intermedio, no un espacio, período. Período, sí, sí. Este período intermedio, por ejemplo, cuando mueren los santos, ¿dónde están los santos? Están reinando con Cristo. Los que murieron con Cristo están reinando con Cristo. La primera resurrección para ellos aconteció en el momento de su muerte. No encontraron con la muerte, encontraron con el Señor y ya están reinando con Cristo. O ellos están en un periodo intermedio esperando la segunda venida de Cristo para que sean resucitados. Esta es la pregunta. Sería igual como se dice que es el sello de Abraham, entonces. Están descansando ahí en el sello de Abraham y Claro, en el seno y se duermen y ahí van a acordar y serán resucitados. Será más o menos eso, entonces. no sé si podemos decir que se duerme, ¿no? Un sueño, digamos, un sueño eterno de descanso. No sé si podemos decir eso, ¿no? Decir que están durmiendo, las escrituras no nos dejan eso claro, ¿no? Son pensamientos de teológicos, ¿no? Digamos así, de posturas teológicas. Pero, ¿qué pasa con aquellos que murieron en Cristo? Ahí tenemos la parábola de Lázaro en Lucas 16, ¿no es cierto? A partir del versículo 19 hasta 31, que citó Igor. Este texto nos dice que está en el seno de Abraham y que ahora no nos deja claro qué sería este seno de Abraham. ¿Están esperando la segunda venida o están ya en el seno de Abraham descansando?
Me acuerdo de un pasaje cuando ah, Jesús contesta a los fariseos que le dice así, tú no tienes ni 50 años, ya dice que conociste a Abraham, aquella discusión de Jesús con los fariseos acerca de Abraham. Y ahí dice Jesús así, en una de las preguntas que hacen, ahora no me recuerdo bien el texto, pero la parte que él enfatiza y dice así, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué Jesús está diciendo a los fariseos? Abraham no está muerto, Abraham está vivo, ¿no es cierto? Porque Dios no es Dios de muertos, Abraham ya murió. Y él dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, ¿qué Jesús está diciendo? Ya está vivo Abraham. Entonces, esa discusión, ese debate, quiero que ustedes traigan un pensamiento de ustedes, un análisis, qué es lo que pasa con el salvo en el momento de su muerte. Está en un periodo intermedio. Hay muchos teólogos, si ustedes van a mirar comentarios, van a encontrar eso, ¿no? Que dicen que, bueno, estamos en un estado intermedio entre el dormir con Cristo y la segunda venida. No fuimos todavía resucitados, los muertos en Cristo. Estamos en un estado intermedio. Ahora, descansando, estamos já em paz, em um lugar de descanso, um paraíso, não? Ou nós já hemos resucitado no momento que partimos para a glória. Já este efecto de la resurrección de Cristo, que con Cristo y juntamente con Él hemos resucitado, este efecto de la resurrección de Cristo, cuando muere Cristo en la cruz, muero yo con Él, para mí yo, para mi carne, para mis deseos, para mi pecado. Cuando resucita Jesús el tercer día, resucitamos con Él, con un efecto prospectivo, es decir, este efecto de la resurrección que aconteció con Jesús en el pasado sigue siendo un efecto que acontece con cada cristiano cuando muere, resucita inmediatamente con Jesús. Un tema teológico, ¿no? Para ponerlos a pensar, a investigar un poco, a discutir. Obviamente que son respuestas que nosotros no tenemos la convicción de decir, wow, es así como pasa. No, es para pensar un poco, ¿no? Cualquier respuesta de ustedes, bien cimentar las escrituras, trayendo ahí un pensamiento, una idea está correcto, cumplieron con la tarea. No es algo que, bueno, te equivocaste totalmente acá. No, 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 no tenemos una postura tan clara y evidente en la Biblia. Es exactamente para llevarlos a pensar bíblicamente, ¿no? A buscar, investigar un poco bíblicamente eh, estas cosas. Bueno, mis queridos, hoy es nuestra última clase, ¿no? Que estamos concluyendo entonces Teología Bíblica del Nuevo Testamento. La tarea para ustedes es esta, nada más, y entregar el ensayo y también la informe de lecturas, ¿no? Amados, creo que hay otra clase ahora en 2 minutos. Vamos a orar y quiero sacar una foto, primero la foto, dar una risa, después oramos. Ahí abramos ya que están abiertas las cámaras. Una breve risa, así. Ahí sí, ya logré sacar. Gloria a Dios. Ahora que abrió ahí, Johan, dale, otra más. Buenísimo, amados. A ver. Mm, Perfecto, ahí. Vamos a orar entonces. Johan, ¿puede orar por nosotros, por favor? Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta clase, Señor. Gracias por el resto de lo que hemos tenido desde el curso, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, y aquello que aún queda en nuestras mentes. Padre, te damos gracias por el profesor Wilton, Señor, que tú lo sigas bendiciendo ricamente, Señor, en su ministerio, en su iglesia local, Señor, con sus hermanos, Señor, en su obra de pastorear la Grey, Padre, allí en Brasil. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hemos meditado, pensado y nos hemos instruido en estas clases, Señor, que lo podamos llevar a la práctica, Señor, a nuestras vidas
de fe, Señor, bajo la guía y la ayuda de tu Espíritu Santo, y que también en nuestras respectivas iglesias locales o en algún espacio que tengamos, Señor, que podamos también dar de aquello que hemos recibido, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Chao, amados. Dios los bendiga. Gracias, Gracias, profesor. pastor. Chao, chao, chao. Gracias, hermano. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.